Entonces, voy a volver a reiterar, el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios que tienen relación con el cálculo y la mecánica de algunas partidas que son consideradas como remuneraciones, de acuerdo al artículo 41 y 42 del Código del Trabajo. Si bien a lo mejor en normativa empresarial ustedes ya comenzaron a revisar la temática de remuneraciones, la vamos a ir topando paralelamente. La verdad que para nosotros las definiciones son importantes, pero el análisis que se hace desde el empleador, los derechos fundamentales que tienen los trabajadores, los propios trabajadores, los sindicatos, cómo se organizan para la demanda de aumentos salariales, el tema de los despidos, las indemnizaciones que tienen que otorgar, todos esos son temas que ustedes van a tener que revisar en normativa empresarial. Pero nosotros nos vamos a tomar de eso, de aquellas definiciones, y vamos a ponerle número a esas definiciones y vamos a tener que calcular cuánto le corresponde a cada uno de los trabajadores por remuneraciones imponibles y no imponibles. Y además, después, la próxima semana vamos a revisar todo lo relacionado con los descuentos previsionales y el impuesto renta, que en este caso sería el de segunda categoría para los trabajadores que tienen un contrato de trabajo llamado trabajadores dependientes. Entonces, el primer ejercicio que les hice ayer, lo preparé ayer después de la clase, pensando en cómo podemos determinar las horas extra. De acuerdo, ¿quién me puede decir cuántas horas extra puede laborar un trabajador en forma diaria que tiene una jornada? ¿Perdón? 2 horas diarias. 2 horas diarias. Para una jornada de... 45 horas semanal. Exactamente. Entonces, ahora, ¿eso significa que yo no le puedo pagar si trabaja más horas? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que debería pagarle. Iba a preguntar eso. Ya, entre Sofía y Camila. Sí, la verdad que se le puede pagar siempre y cuando esté declarado en forma expresa que se haya convenido entre el trabajador y el empleador. Recuerden que el Código del Trabajo establece que debe haber un acuerdo donde se levanten las necesidades por las cuales yo le estoy pidiendo al trabajador que se quede horas extras. De repente hay cosas de fuerza mayor, un incendio, una inundación, que los trabajadores se van a tener que quedar a lo mejor más de 2 horas diarias para poder solucionar el problema, ¿cierto? Pero sí, se le puede pagar siempre y cuando esté establecido en ese convenio de las horas extras. Se puede dejar establecido en el contrato de trabajo como una cláusula especial, o bien se va definiendo por escrito y se va anexando al contrato de trabajo, pero por cosas puntuales. Entonces, como las 2 horas son por 45 horas a la semana, no sé si alguien me puede decir, yo estuve mirando el Código del Trabajo más actualizado, si son 2 horas diarias por 45 horas a la semana, si tiene una jornada inferior o una jornada superior, ¿puede o debe hacer menos o más horas? No sé si el abogado o el profesor les comentó algo sobre eso. O lo dejamos como una consulta, porque yo también lo voy a revisar dentro del código e incluso se lo puedo preguntar también a él. Entonces, vayamos a lo que nos convoca. Yo puse 6 trabajadores o trabajadoras con sueldos bajos, sueldos medios y sueldos altos, donde sus jornadas de trabajo eran de 40, de 45 y de 50 horas. Y puse el número de horas extras trabajadas en el mes de marzo del 2021 de esta empresa Angulo Limitada. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de la fórmula que revisamos el día de ayer, cómo llegamos al... Aquí vamos, lo que voy a hacer yo, voy a crear otra columnita. Le vamos a colocar aquí valor hora extraordinaria. ¿Cuánto
¿Cuánto le tengo que pagar por hora extraordinaria? ¿Cuánto es lo que corresponde? ¿Un 20%, un 30%, un 50%? ¿Cuánto le O aumento? sea, se la 50, profe. calcula al 50 o al 100. 50% de la hora ordinaria, ¿cierto? Claro, y al 100 la extraordinaria. Profe, tengo una duda. Dígame. Tengo una duda con los feriados. Ah, ¿se pagan al 50 o al 100? El feriado se paga al 100%. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a asumir que esta estas horas extras están solamente dentro de días hábiles. No vamos a incorporar los feriados. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la fórmula? Yo tomaba el sueldo base, lo dividía por 30, lo multiplicaba por 7, y todo esto, voy a ¿En colocar 45? lo dividía por 45. 35. Vamos a tratar de hacer esto. Ya. ¿Dónde estaba la clave? Estaba la clave aquí en el 45, porque si me cambiaban la jornada, yo lo que tenía que cambiar era el denominador de esta fracción. Por lo tanto, como aquí es matemático, da lo mismo que yo multiplique por 7 y después dividía por 30, que divide por 30, que multiplique por 7. Lo importante es que vamos a tener que dividir por las 45. Voy a buscar la doble barrita. Ya. Entonces, comencemos con el primero. Sueldo base. A ver si ustedes lo hicieron. 62. Voy a colocar aquí estos valores para poder hacer mi fórmula. 35. Entonces aquí voy a hacer el cálculo. 62 por 7 por 30. Soy tonta. Por 30 por 7, y todo eso lo vamos a dividir por 45. ¿Qué resultado es lo que yo voy a tener aquí? ¿A qué corresponde 1691,667? Eso es lo que se le paga diario, ¿no? La Es jornada lo que vale la ordinaria, hora. ¿cierto? Perdí, dio 30, profe, ¿no? Sí, ahí está bien. Voy a ver si me lo dio con decimales. Ya, ahí está con los 2 decimales. Ya. Esta es la hora ordinaria. Trabajar 25 horas a la semana, que se le paga por 7 porque es semana corrida, y 30 es el promedio de los días mensuales, porque hay meses por 28, por 30, 31, pero la norma establece que hagamos el promedio. Entonces, para convertirla en hora extraordinaria, ¿qué le tengo que hacer a este valor? Multiplico por 1,5 y ahí la convierto en hora extraordinaria. ¿Sí? Entonces, lo voy a traspasar acá. Y este valor lo tendría que... Estoy mal porque este tiene 40 horas de contrato. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es ponerle los 40. Y ahí me cambia. Ahí sí. Entonces, por 40 horas laboradas, la semana, 30 días por semana corrida, la hora ordinaria es 2.114,58, y la extraordinaria le aumentamos el 50% y nos queda en 3.178. Y a ese valor nosotros le multiplicamos las horas, el total de horas extraordinarias, ahí nos da el valor que yo debo incorporar a la liquidación de sueldo en el apartado horas extra. Hagamos el segundo ahora. El segundo sí nos va a resultar
le vamos a poner 1. Hagamos el T2. Voy a volver a tomar esto. El T2 en este caso tiene 25 horas. Por lo tanto, vamos a tomar el sueldo base. En este caso lo vamos a dividir por 30. Lo vamos a multiplicar por 7 y todo esto lo vamos a dividir por los 45. Y eso nuevamente me da la hora ordinaria y debo sacar la hora extraordinaria. ¿Se recuerdan cuál era el factor para calcular para los trabajadores que tenían 45 horas a la semana directamente? ¿Cuál era el factor? ¿Qué cosa, profe? ¿Podría repetir? ¿Cuál es el factor que yo utilizo en vez de estar haciendo esta fórmula? La profesora me dio un factor para la jornada de 45 horas a la semana y este factor me calcula inmediatamente los 5.800 pesos. Era ese factor. Bueno, ya lo pusieron mis compañeros. 00, ¿se acuerdan? 777. Ya. Este factor que aparece aquí, 0,0077 periódico, es el factor para calcular directamente el valor de la hora extraordinaria para los trabajadores con jornadas de 45 horas semanales. Veamos si nos da parecido. Esto yo lo multiplico por el sueldo base. Lo voy a achicar un poquito con los... al revés. Ya. ¿Se dieron cuenta que llegué al mismo valor? Vamos a colocarlo aquí en un cuadrito amarillo. Utilizando ese factor, yo no tengo que hacer toda esta multiplicación y división, sino que llego inmediatamente al valor de la hora extraordinaria. Tampoco lo tengo que multiplicar por 1,5. Fíjense, es el mismo valor que tengo aquí abajo. Pero este factor es para los trabajadores con jornada de 45 horas a la semana. Si yo quisiera calcular el factor para 40, 50, también lo puedo hacer. Coloco sueldo base como un X y empiezo a despejar la ecuación y busco el valor de X. ¿Ya? Pero esto es para hacerlo más rápido. No sé si en el código del trabajo, en la parte de atrás, sale el factor alternativo para otras jornadas de trabajo. Ustedes tienen el código del trabajo, se lo subo al aula. Yo No lo lo tengo, pero no sé si está actualizado Ya, ¿cuál es la yo lo última saqué versión? de ¿El año la pasado? biblioteca del Congreso y ahí está actualizado. Si quieren le subo ese. Sí, profe, lo puedes subir. Ya. Es que yo lo descargué de ahí mismo, pero el año pasado. Y No sé. ahora estaba... Pero súbalo. Sí, súbalo, por favor. Ya. Entonces, ¿me entienden esto, cierto? Lo que sí hay que tener en cuenta siempre es la fórmula. Recordemos que la evaluación que nosotros vamos a realizar, que es la individual, la vamos a realizar el 30 de junio. Ustedes aceptaron que fuese el 30 de junio. Vamos a tener 1,5 horas para desarrollar la evaluación. No sé si ustedes tienen clase después de 12 a 1:30 para prolongar un poquito más allá, por lo menos hasta las 2:30 la evaluación. Después lo vamos a tener que conversar. Y la idea es justamente hacerle casos pequeños.
calcule el valor de la hora extra con los siguientes antecedentes. Entonces, por supuesto que no les voy a poner siempre las 45 horas, sino que también vamos a colocar horas distintas a la semana como 40, 50 o la que estime el contrato de trabajo del trabajador. ¿Ya? Entonces ustedes, además de calcular cuál es la hora extra, que lo van a tener que hacer en un cuaderno, a mano, van a tener que también elegir la alternativa y indicar por qué eligieron esa alternativa. Ahora, con la profesora Caridad pensamos que deben subir el cuaderno o la foto del cuaderno que están trabajando, porque de esa manera también nosotros nos percatamos que están realizando bien los procesos. Porque no sé si vieron los resultados, yo no he visto los resultados que ustedes tuvieron en la segunda evaluación. Hubo bastante buenas notas, pero también hubo notas descendidas. Entonces, en esas notas descendidas, yo indicaba que si hubiésemos tenido a la mano el ejercicio que estaba desarrollando el estudiante, era posible que descubriéramos dónde estaba la dificultad o aquello que no había hecho correcto en el procedimiento o proceso del ejercicio. Así que después le vamos a explicar, pero ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan ir aprendiendo estas fórmulas que son básicas, de manera que puedan ir determinando valores como esto, y por supuesto que les vamos a pedir que confeccionen una liquidación de sueldo, y la van a tener que subir en el Excel, van a tener que colocar todos los parámetros de los topes imponibles, las tablas del impuesto renta, pero los vamos a someter solamente a la confección de una liquidación de sueldo, de manera que lo más probable es que el trabajador tenga el tema de ISAPRE, que tenga caja de compensación, que haya seguro de accidente laboral, que tenga anticipo, es decir, un trabajador con un sueldo que pague este impuesto, porque a partir de una liquidación uno puede hacer, si hace la más compleja, después las otras que son de sueldos más pequeños o que están en FONASA es mucho más fácil. ¿Ya? Quiero saber si me entendieron esto. ¿Entienden lo que yo estoy haciendo acá? Sí, profe. Sí, profe, sí se Yo entiende. sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, vayamos con el trabajador 3. Tiene 50 de jornada, 50 horas de jornada. 3. Como esto nuevamente. Se me olvidó preguntarle, ¿hay alguien que trabaje asesorando temas remuneracionales en alguna empresa? ¿Y que vea esto? ¿O no? ¿No, no hay nadie? Este tema es súper entretenido y creo que es súper valorado como asesoría en las empresas. Este tema es solo de los contables. Yo, a no ser que un ingeniero comercial o un industrial u otro aprenda bien el tema remuneracional, creo que esto es nuestro. Todo este tema previsional, el tema del impuesto a la renta. Profesor, una eso- consulta. Dígame. Ya que está mencionando este tema, para prestar una asesoría sobre remuneración en una empresa, ¿necesito algún título profesional, algún cartón o simplemente es un servicio personal de mi conocimiento y no necesito certificarlo a través de algún cartón? Mira, va a depender de la empresa si te pide la habilidad. Generalmente ellos piden un título técnico, contador general, porque el contador general también lo puede hacer. Los contables en general realizan este trabajo. El tema remuneracional también se ve a nivel de institutos profesionales y a nivel de universidad. Pero la fortuna que nosotros tenemos como universidad es que además le vemos el tema del derecho laboral. Entonces ahí, y también el registro que significa la misma remuneración. Por lo tanto, yo creo que una persona que tiene un título de contador general
o un título técnico de contador puede hacer este trabajo. ¿Dónde se le puede complejizar? En el tema de una planificación remuneracional, por ejemplo, que tú entregues antecedentes y además de tu opinión respecto a aumentos, disminuciones, cambios en las estructuras de las gratificaciones, despidos, nuevas contrataciones. Ahí ya yo creo que necesitarías experiencia y más elementos para tomar decisiones o apoyar en los procesos de toma de decisiones de un gerente o un dueño de una empresa. Pero la mecánica no es difícil, la podemos aprender todo, pero lo que va detrás de esto, el comportamiento y el tratamiento de las remuneraciones como una planificación para formar parte de la gestión empresarial, es importante que sí, yo creo que más que conocimiento, de repente hay que tener criterios, ¿ya? Criterios para avanzar. Pero yo, por ejemplo, si tuviese que contratar a alguien y alguien me demuestra que sabe hacer esto, que maneja bien el tema del código del trabajo, sabe que hay un juzgado donde yo puedo ir a hacer las reclamaciones, y que también además me va a alimentar de todos aquellos procedimientos que yo tengo que hacer cuando una persona llega atrasada, cuando llega con estado de ebriedad, cuando tiene una licencia médica, cuánto hay que descontarle, quién va a pagar, qué tengo que pagarle a la caja, qué tengo que pagarle al ISAPRE, qué tengo que pagar a FONASA. Es decir, todo ese macro de cosas que hay en el tema de las remuneraciones, si lo sabe correctamente, yo no tendría problema. Pero quienes conocen generalmente de esto son los contables. No sé si me expliqué. Bien. Igual hay gente en la Se empresa. explayó bastante, pero maravillosamente, así que no se Ya. preocupe. Igual hay gente en la empresa que no tiene el título, pero tiene la experiencia. Y eso es lo que nosotros hacemos como carrera también cuando hacemos los diplomados. Reconocemos experiencia y no títulos profesionales de manera que vengan a actualizarse en las temáticas. Y no lo queremos convertir en diplomas porque eso va a restar de que esas personas que no tengan título, pero que sí tienen la experiencia, no vengan al aula. Y nosotros los queremos acá en el aula porque después son ellos mismos los que proveen de las prácticas profesionales y los campos laborales para ustedes. ¿Ya? Tenemos un arduo trabajo, hemos avanzado, es interesante, pero vuelvo a insistir, este tema de las remuneraciones es fascinante. Y aparte que forma la integralidad en los costos, ustedes están viendo paralelamente los costos, y por lo tanto definir cuál es el gasto remuneracional que vamos a llevar al producto y qué es lo que vamos a dejar como gasto administrativo y de qué manera ese gasto administrativo podemos ir regulándolo para que el margen bruto no baje tan rápidamente en porcentaje en el margen neto de la rentabilidad de una empresa, sí nosotros podemos hacer las asesorías. ¿Ya? Ahora, cuando en una empresa dicen, ya no me pague esto, págueme el mínimo. Supón tú, yo le pago 1 millón de pesos y él me dice, no, impóngame por el mínimo. Eso perjudica a los resultados de la empresa, porque no está rebajando el gasto que corresponde, le está aumentando la utilidad y por ende la empresa está pagando más tributo. ¿Ya? Y lo otro, si podría favorecer frente a una institución financiera que va a tener más utilidad y le van a poder otorgar los préstamos, pero cuando yo empiezo a hacer arreglines o maquillaje a los estados financieros, ya no está mostrando la realidad, la información no es clara, no es precisa, no es fidedigna y por lo tanto pierde las cualidades que se definen en el marco conceptual. ¿Ya? A ver, ahí alguien me está diciendo algo. Ya, la Sofía me está diciendo que ella hizo Trastecnia, por lo tanto, allí en el programa que te hizo Sofía, debían ingresar los parámetros. ¿Parámetros como cuáles? Ingresos mínimos mensuales, topes previsionales, la tabla del impuesto único, los porcentajes de AFP, de las comisiones, del 10%,
el tema de los programas de ISAPRE en UEF, y por lo tanto ingresando esos parámetros, después nosotros lo que teníamos que ingresar eran los sueldos base o las horas extra, aquello que no fuera fijo, ingresábamos todos los factores fijos, y la verdad que es súper bueno porque después te saca la liquidación completa. Pero lo que nosotros vamos a hacer es aprender cómo llegamos a esa liquidación, y por eso que lo hemos ido haciendo por partes. El sueldo base no le hice mayor importancia porque el sueldo base ya sabemos que se define como ese estipendio fijo que sí o sí se le debe pagar al trabajador en dinero, y no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual, aunque usted le pague comisiones, participaciones, gratificaciones. El sueldo base hay que pagarlo. Si tiene, por ejemplo, comisiones de 250.000, debe pagarle los 362.500. Ya. Bueno, después tomará decisiones si ese trabajador no llega a la meta de la comisión, y tendrá que hacer los análisis por qué no llegó a la meta. ¿Ya? Sigamos con nuestro trabajador. Ahora, esta tablita le podría servir al administrador para hacer un estudio de cuánto es lo que debo tener de flujo para pagar el tema de las horas extra. Ustedes deben saber que en los servicios públicos nosotros tenemos regularizado el tema de las horas extra por resolución, y por lo tanto todos los meses se debe hacer un análisis de aquellas horas extra que se le han otorgado a los trabajadores, y tiene que estar con el visto bueno desde el jefe directo, el decano, y después el director de la DGDP, que es el director de la gestión de personas y recursos humanos. Por lo tanto, en un servicio público es mucho más difícil hacer horas extra y quedarse allí a trabajar sin que el jefe lo haya autorizado. Ya en un tiempo, por supuesto, todo se hacía para obtener más sueldo, y es posible que hay gente que se quedó y no cumplió con los objetivos, pero otra gente sí se queda porque está comprometida, e incluso no se le paga nada por la hora extra. ¿Ya? Pero deben saber que el sistema público con el sistema privado son totalmente distintos. El sistema público está mucho más regulado. La Contraloría General de la República y nuestra Contraloría Interna revisa normalmente los pagos que se hacen a las remuneraciones y sobre todo las asignaciones. ¿Ya? Pero también es bueno que conozcan las dos visiones. Somos distintos. Y posteriormente, no sé si les había comentado, ya Luis, te voy a dar la palabra. Les había comentado que vamos a incluir dentro de normativa contable 2, ya lo tenemos como NIC SP para los servicios públicos, pero vamos a generar en el nuevo plan de estudio una asignatura de contabilidad gubernamental, para que ustedes también aprendan cómo se registran los hechos económicos en los servicios públicos. Ya, Luis, dígame ahora. Yo quería hacer una acotación de cosas que yo he visto en la vida laboral cotidiana. Ya, dime nomás. Por regla general, la mayoría de los trabajadores se rigen por el Código del Trabajo, pero hay que recordar que hay leyes accesorias que cubren las partes que este código no cubre. Por ejemplo, los funcionarios públicos se rigen por un articulado distinto, por una ley particular para ellos. Del mismo caso, yo trabajo de guardia de seguridad y los guardias de seguridad se rigen por otras leyes. Entonces pasa mucho que cuando una persona que quiere saber de remuneraciones ve que mi horario es de 12 horas ordinarias diarias, se asusta, y no, es porque, claro, un trabajador normal tiene una jornada ordinaria de 8 horas con un máximo de 2 horas extra, pero eso es un trabajador normal y yo me rijo por otro articulado. Entonces ahí no se cumplen esas reglas, hay otras reglas distintas. Entonces les puede pasar. Y es por eso que hago la mención. Mira, Como a bien mí, dice, el título parece que es control público y auditor,
es muy probable que les toque trabajar en algunos organismos públicos que se rigen por un articulado distinto al que estamos viendo ahora, y hay que considerarlo antes de hacer algún comentario, antes de hacer algún cálculo o alguna sugerencia. Exactamente. Al documento o a la legislación que menciona Luis es el estatuto administrativo. El servicio público o las entidades públicas se regulan por el estatuto administrativo, pero es posible que en los servicios públicos también tengamos trabajadores que se acogen al código del trabajo. Entonces vamos a tener que hacer la diferencia, tal como lo dice él, donde él trabaja, hay trabajadores que son regulados por el Código del Trabajo y otros por el Estatuto Administrativo. Y eso es lo que nosotros le queremos enseñar en contabilidad gubernamental, que existe una normativa que es el Estatuto Administrativo y además existe el sistema de contabilidad general de la República, que, bueno, todo lo establece la Contraloría General de la República, así que son súper rigurosos, ahí te indican el plan de cuenta, por qué cargas, por qué abonas, las cuentas presupuestarias, los gastos, ingresos presupuestarios, es súper interesante, así que como ustedes todavía están en segundo año, yo sé que ustedes no se van a cambiar de malla porque ya llevan un avance curricular, salvo que les convenga cambiarse de malla, pero yo los invito y los voy a invitar a que esa asignatura de contabilidad gubernamental, cuando la hagamos, la puedan también ustedes hacer suya. Es decir, que puedan participar, aunque tengan un horario adicional, podrían a lo mejor hacerlo en horario vespertino, no sé, pero no se pierdan esa oportunidad de poder actualizar esa temática. Yo como coordinadora de la línea de contabilidad, de todas maneras voy a pedir que esa asignatura sea entregada a todos los estudiantes que estén cursando la carrera en esa oportunidad que la dictemos, como va a venir como en el tercer año, es decir, si hacemos esto 22, 23, va a venir el 2024 recién la asignatura, en una de esas podemos hacer una actualización antes que ustedes se vayan, y sería interesante. Ojalá que todo ocurra mientras yo esté. Yo pongo a disposición mi conocimiento y mis horas de trabajo para que esto ocurra. Ya creo que es súper importante, todo nace a raíz del diplomado de normas internacionales de contabilidad para los servicios públicos que yo coordino y que armamos con la directora y la secretaria académica y con el profesor Osandón. Y por lo tanto, a partir de ahí se me generaron todas estas inquietudes y la necesidad que sí tenemos de incorporar la contabilidad de los servicios públicos también. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Hay alguien que, José, no sé quién más está allí, ¿Puedo opinar Javiera, yo? dígame? Y se podría tomar como un curso aparte, ¿a qué voy yo? ¿A qué apunto? A tener alguna especie de título, algún papelito, algo con qué adornar el currículum de alumno recién egresado. Por supuesto. Por ejemplo, cuando ustedes ya tengan el grado de licenciado, que es en el cuarto año, en el quinto año pueden hacer paralelamente tres cosas. Un diplomado, un magíster y además terminar el quinto año. ¿Ya? Eso sí necesitan la certificación, pero cuando vengan a esta asignatura que yo les digo, que van a ser invitados en los cursos que se establezcan, ¿cuál es la idea? La idea es que a usted le dé la directora un certificado, una constancia de que realizó este curso de contabilidad gubernamental que va a tener 54 horas en el semestre. Y por supuesto que ahí le van a pedir la asistencia mínima del 75% para otorgarle la certificación. Yo considero, Luis, que no hay ningún problema, todas esas cosas se pueden conversar. El estudiante no se le va a cobrar por esto, pero cuando esté en el diplomado o en el magíster, allí sí, a lo mejor tendrías que pagar, salvo que lo hagas como continuidad de estudio. Por ejemplo, yo digo, si en un diplomado de finanzas dan la asignatura de evaluación de proyecto, tú vas y cursas la asignatura de evaluación de proyecto en el magíster, no pagas nada y lo homologas con la asignatura de pregrado. Si va a existir en el magíster de contabilidad y auditoría basada en riesgo la asignatura de auditoría de gestión
auditoría interna, contabilidad internacional que puedes homologarla con superior 2 o superior 1. La cursas en el magíster y la homologas en el pregrado. Si vas a cursar una asignatura en el diplomado de auditoría interna que vamos a sacar para el próximo año y te sirve para homologar una asignatura de pregrado, la haces en el postítulo, en el posgrado, y la homologas en el pregrado, porque creemos que donde tienes que cursarla es donde hay mayores exigencias para homologar, porque siempre uno sabe que el posgrado son menos horas, pero es más fuerte y es más exigente. Nosotros tenemos más horas en el semestre, pero vamos con la exigencia a un nivel medio. ¿Ya? Esos son todos desafíos que estamos incorporando el día de hoy y les va a tocar a ustedes, porque ustedes cuando estén en cuarto, va a ser el año 2023 y ya allí los magísteres de finanzas, de contabilidad, de planificación y control de gestión, de sistema de información, ya van a estar andando. Todos los magísteres van a comenzar a más tardar el segundo semestre del año 2022. Y los diplomados, por supuesto, ya están comenzando, pero necesitan, incluso me dijeron que podría haber homologación a partir del séptimo semestre. Sí, pero nosotros tenemos que poner en funcionamiento los programas. Disculpen si me alargué en eso, pero es súper interesante que lo conozcan, porque así le van a encontrar un valor agregado haber entrado a esta carrera y que puedan tener continuidad de estudio en la formación continua. Y después, como titulados y tituladas, allí, no sé si voy a estar yo, pero voy a enviarles una encuesta, los voy a invitar a que conformen ese parte del centro de exalumnos que estamos formando ahora. Y hay mucha cosa por hacer, pero siempre se requiere de ustedes. Ustedes son el pilar fundamental, por lo cual nosotros estamos acá. Yo siempre digo que si no hubiesen estudiantes, la institución no tiene sentido. Gracias, Luis, por tus palabras. Ya, continuamos entonces. El trabajador 4, como tiene 50 horas, igual que el trabajador 3, hacemos la misma dinámica y obtenemos el valor igual que el trabajador 3. Ya. Ahora vamos al trabajador 5. El trabajador 5 es igual al trabajador 2. Vamos. Este es el trabajador 5. ¿Hay alguien que lo hizo el trabajo? ¿O no? ¿O no alcanzaron a ver nada? Profe, yo solo alcancé a descargarlo. Ya. Pero quiero saber que si se va entendiendo lo que yo voy haciendo aquí. Sí, profe, Sí, yo profe. solamente entiendo. Ya. O sea, sí, pero de todas formas le iba a pedir la planilla con el cálculo. No sé si es mucha la patudez. ¿Cuál planilla? Esa que está confeccionando. Ah, por supuesto, ¿no? Si yo se la subo. Es un sol. Muchas gracias. Se la subo y no hay problema. Esto como queda grabado, a veces no es tan fácil tomarla de acá, pero yo se la subo. Ya, vamos a dejar esto hasta aquí, que ya aprendimos la mecánica, y me voy a pasar al otro ejercicio. Ustedes terminan de hacer eso, nos vamos a ir a las gratificaciones, para que nos alcance el tiempo. Acá en las gratificaciones quise poner varias cosas. Primero, trabajadores que tienen una modalidad que es del 25% del sueldo de las remuneraciones con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales, anuales, porque tengo que hacer un cálculo, le voy a poner un poquito más de... Entonces, tengo dos modalidades. El 25% con tope, la del artículo 47, que es la distribución de las utilidades líquidas
a la líquida le tengo que rebajar a la utilidad de acuerdo a lo establecido por el Servicio de Impuesto Interno al 30%, o sea, el 10% del capital propio, y de esa manera yo determino este 30%. ¿Cuál es la diferencia grande que hay entre una y otro? Artículo 50 y el artículo 47. Esta debe estar establecida en una cláusula del contrato de trabajo. Y esta, si usted no ha hecho esto, está obligado, de acuerdo al artículo 47, la distribución si genera utilidades. ¿Puedo mezclar ambos? No. ¿Le paga por 47 o le paga por 50? ¿Puedo hacer anticipo en ambas? Sí. Oh, a lo mejor se me estaba yendo la... Ya, voy a volver a repetir. Tenemos dos modalidades de las gratificaciones, una que es por el artículo 47 y otra por el artículo 50. El artículo 47 no requiere que esté definida en el contrato de trabajo porque es una obligación legal si la empresa genera utilidades de distribuir el 30% de sus utilidades líquidas. Las utilidades líquidas se determinan de acuerdo a la utilidad del balance, fiscalizada por Servicio de Impuestos Internos, menos el 10% del capital propio determinado por el artículo 41 del Decreto Ley 824, que es la renta. La otra modalidad es la del 25% de las remuneraciones, pero con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales anuales, que nosotros lo calculamos el proporcional mensual y lo comparamos con el 25%. ¿Se mezclan ambos sistemas? No. El del 25% lo debe dejar establecido en el contrato de trabajo y este es legal. ¿Puedo anticipar en ambos métodos gratificación a los trabajadores? Sí, puedo anticipar, pero después cuando yo haga el ejercicio, yo puedo ir comparando si efectivamente le pagué más o no. ¿Ya? Recuerden que el tema de las gratificaciones, como tiene que ver con las utilidades no son flujo. Y puede ser que yo genere utilidades por 60 millones de pesos y deba repartir 9 millones o más, dependiendo. Ya, supongamos que tenga que distribuir 10 millones de pesos en mis trabajadores que están todavía laborando, aquellos que dejaron de laborar, ¿ya? Y que igual les corresponde la gratificación. Y por lo tanto, puede ocurrir de que yo les haya anticipado más o menos de lo que le corresponde. ¿Ya? Y ahí las preguntas son siempre, si yo le pago de menos, tengo que pagar la diferencia. Si yo le pago de más, ¿se lo tengo que descontar? Bueno, hay por ahí algunos dictámenes que han establecido que sí, el empleador se los podría descontar en cuota o establecer un mecanismo de préstamo al trabajador, pero en general, si uno lo piensa, por protección a las remuneraciones de los trabajadores, algo que ya se pagó no debiera ser descontado. Pero eso está en unos dictámenes por allí y también hay que revisar el Código del Trabajo que dice si favorece al empleador o ya es un derecho fundamental que tiene el trabajador. ¿Ya? Lo otro que es importante acá, los trabajadores que tienen contrato fijo de 30 días y prorrogable a 60 días no tienen derecho a gratificación. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a gratificación? Son aquellos que trabajan a partir del 61 día hacia adelante. ¿Ya se entiende eso? La excepción es para los contratos fijos de 30 días y prorrogable a 60. Es decir, si tenemos un trabajador que tiene 3 meses de contrato, a ese le tenemos que pagar gratificación. ¿Y a quién más le tenemos que pagar gratificación? A todos los que hayan trabajado durante el periodo que estamos determinando las gratificaciones. Por ejemplo, acá tenemos el año 2020 y podríamos tener trabajadores que ya no estén laborando, pero la empresa tiene la obligación de poner a disposición la transferencia electrónica, el cheque en una notaría, notificar por carta certificada, notificar por un correo,
y por lo tanto tiene que pagarle la gratificación. Ahora, si pasan los meses y el trabajador no es sabido, no, la verdad a lo mejor se puede haber fallecido, y si no, la empresa podría reincorporar como ingreso aquello que ha pagado, pero siempre y cuando pase un plazo prudencial, que lo más probable que el juez del Tribunal Regional del Trabajo se lo podría indicar, porque también hay gente que sabe de esto y va a ir a reclamar. Hay gente que no tiene idea y no va a reclamar. ¿Ya? Pero siempre piensen, cuando ustedes han trabajado en algún lado y después se han desvinculado, piensen que el siguiente periodo deben buscar si efectivamente la empresa obtuvo la utilidad o revisar sus contratos si le pagaron o no las gratificaciones. Ya, veamos el ejemplo del 25%. Veamos, dice montos, remuneraciones devengadas, año 2020. Si yo le digo que este es el monto devengado por el año 2020, ¿ustedes me podrían decir cuántos meses trabajó este trabajador? Voy a insertar una columna para colocar meses trabajados. Con la información que yo les doy, ¿ustedes pueden determinar cuántos meses trabajó promedio? 4 meses. Ya, ¿cómo lo hago? Divido Por remuneraciones el sueldo que devengadas tomó. y la remuneración mensual. Pero este es peso, déjame sacarle este peso. Ahí. General, ya. 4 meses. Es decir, tomo la remuneración devengada y la divido por la remuneración mensual y determino cuántos meses trabajado. Entonces, a este trabajador le corresponde gratificación. Según lo que vimos, sí, era más Sí, de 3 meses. pero este caso es particular porque él ya recibió su gratificación. ¿Sí o Bajo el no? artículo 50. La recibió porque a él se le pagó el 25% de su sueldo con tope. Ya. Voy a replicar hacia abajo. Ahí. Ya. Es decir, el segundo tiene 9, el tercero trabajó un año completo y el cuarto trabajó 9 meses. ¿Ya? Por lo tanto, a todos estos trabajadores sí les corresponde la gratificación, sobre todo al segundo y al cuarto, que les vamos a pagar por el artículo 47. Ya, dice, realiza el cálculo con los topes. Vamos a ver el primer trabajador. El trabajador tiene un sueldo mensual de 450. Si le calculamos el 25%, él tendría que recibir una gratificación de 112.500 como tope. O sea, y veamos el tope. El tope sería el siguiente. Voy a correrlo un poquito para acá. El tope sería 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Cuánto es el ingreso mínimo mensual? El de abril era 362.500. ¿Pero cuánto era el del 2020? 396, no. 300. No, Ya, no lo sé. pongámosle No. 300. ¿Ah? Pero, y vamos a hacer el cálculo. Esto es anual, lo divido por 12 meses. Vamos a ver. Me da, voy a copiar la misma formulita de ahí, 118.500. El 25% era 112.500. ¿Cuánto le pago entonces al trabajador 1 como gratificación? ¿Los 118 o los 112?
En este caso, le vamos a pagar 25%. Si este 25% hubiese sido mayor que el tope, le pagamos el tope. En este caso, como no supera el tope, le vamos a colocar aquí, el 25% no supera el tope establecido en el artículo 50, se le paga lo convenido. Veamos el trabajador. Profe, Dígame. que me perdí un poquito. ¿Cómo saco el resultado ese el que está al lado de los 12 meses? Sí, Ya. Lo que pasa, vamos a colocarle ahí, ingreso mínimo mensual. Estos 300 nosotros establecimos que era el ingreso mínimo mensual del año 2020. Es posible que sea distinto, pero lo establecimos así. ¿Ya? Entonces, este valor, tomamos los 4,75 ingresos mínimos mensuales, lo multiplicamos por los 300 y calculamos este valor que es el tope anual. Entonces, para yo poderlo comparar con el mensual, este tope anual lo llevo a mensual. Lo divido por 12, tope mensual. Porque si no, no tengo comparación. Este es mensual también, ¿cierto? ¿Se entendió ahí? Entonces, sí, yo profe, comparo, gracias. 25% que le voy a pagar no puede superar al tope. En este caso no superó, por lo tanto le pago el 25%. Mira, veamos el otro trabajador, que es el otro que está con el 25%, es el número 3. Vamos a ver el 3. El 3 yo creo que sí va a superar. Fíjense. Tenía 850 mensual, 25%, son 212.500. ¿Supera o no supera el tope? Supera el tope, ¿cierto? Entonces, en este caso, como el 25% supera el tope establecido, se le paga el valor determinado como tope. Es decir, 118.750. ¿Y eso lo puede reclamar el trabajador? No, porque eso está establecido en el artículo 50. Y por lo tanto el empleador está en defensa de que sí le puede pagar un menor valor al 25%. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Entonces aquí en el primer Profesora, caso, el 25% disculpe. es menor al tope, le pagamos el 25%. En este segundo caso, el 25% es superior al tope, le pagamos el tope. Veamos ahora, a ver, ¿quién me está hablando ahí? Perdón, era yo. ¿de dónde sale el 4,75? Elizabeth, está establecido en el artículo 50, que con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales en forma anual y después hay que calcular la proporción. Ya. Veamos, yo creo que alcanzamos a revisar, veamos este. Lo voy a copiar para abajo para tener el dato. Para poder calcular el tema de cuánto le corresponde por distribución de utilidades, yo primero tengo que tener antecedentes. ¿Qué antecedentes necesito? Necesito remuneraciones devengadas en el periodo en estudio o estudiado. Entonces, en este caso, remuneraciones, en este caso particular,
yo tengo que todas las remuneraciones devengadas suman 58.350, ¿cierto? Ese es el total. Ahora, ¿por qué se dice devengados? Porque aquí lo que interesa es que las remuneraciones no necesariamente estén pagadas, porque recuerden que hay empresas que no siempre pagan todos los sueldos en el periodo y lo traspasan al otro periodo, y las remuneraciones de diciembre se pagan en enero. Por lo tanto, aquí lo importante es que se haya generado el compromiso de pago y consideremos el total, es decir, de todo el periodo 2020, todo aquello que se devenga, no importando si el trabajador está o no laborando la empresa en el momento en que yo estoy haciendo el cálculo. ¿Qué más necesito? Necesito el valor del capital propio inicial. Y necesito el valor de las utilidades, el balance, de acuerdo a lo establecido por el Servicio de Impuesto Interno o fiscalizado. No sé si puse los valores o pensé que había puesto valores. Lo vamos a colocar. Ya vamos a pensar en un capital propio de 3 millones de pesos. En una utilidad de balance que ya está revisada, vamos a pensar que tenemos 35 millones de pesos. Tenemos todos esos antecedentes. Calculemos ahora, calcular la utilidad líquida, sobre la cual vamos a determinar el 30%. Utilidad líquida va a ser igual ¿a qué? A la utilidad balance, que sería los 35, menos el 10% del capital propio inicial. Le vamos a colocar aquí CPI. Y el 10% del capital serían los 3 millones por 10%. Serían los 300.000. Y por lo tanto, la utilidad líquida serían los 35 millones menos el 10% del capital propio, sería un total de 34.700.000. Y a esa utilidad líquida yo le voy a calcular el 30% que se me obliga como mínimo a repartir. Es decir, la utilidad que debo distribuir, utilidad a distribuir como gratificaciones a las remuneraciones devengadas en el periodo 2020 que cumplan con los criterios establecidos en el Código del Trabajo. Ya. Entonces, ¿cómo hago ahora para distribuirle al trabajador 2 y 4? Aquí tengo el 2. Voy a aumentar un poquito aquí, insertar. Insertar filas. Voy a traer también al 4. Ya. Me fui muy atrás, parece. Ya tengo ya la utilidad a distribuir. La pregunta es, ¿debo incluir a todos? ¿Todos los que cumplen los criterios? Sí.
La verdad que solamente le voy a distribuir la gratificación de acuerdo a esta modalidad al 2 y al 4, porque al 1 y al 3 ya le pagué gratificación y no puedo mezclar los métodos ni saber si le tenía que pagar más o menos con este método, no. Entonces, ¿cómo calculo el factor? Parece que el factor se calculaba de la utilidad dividido a las remuneraciones devengadas, ¿cierto? Voy a colocar aquí, utilidad a repartir dividido a remuneraciones devengadas, periodo 2020. Entonces, este factor que he determinado, yo lo voy a multiplicar por la remuneración devengada por el trabajador. Entonces, tengo al trabajador 2 y al trabajador 4. Él devengó una remuneración de 13.050.000 y el otro devengó una remuneración de 3.300.000. Voy a copiar el factor acá. Vamos a ver cuánto le corresponde al trabajador 2. Ahí inmediatamente ustedes se van a dar cuenta que el que más devenga, más gratificación va a sacar. Gratificación año 2020. Gratificación año 2020. Entonces aquí tenemos al trabajador 2 le corresponden 2.328.201 y al trabajador 4 le corresponden 5.940.925. Si sumamos, me da 8.269.000. La pregunta es, si eran 10 millones, ¿por qué no distribuí los 10 millones? Ah, porque el trabajador 1 y el 3 ya le había pagado el 25% de gratificación y no le corresponde. La normativa dice que yo debo incluir todas las remuneraciones devengada, incluso de aquellos que no le corresponde la gratificación, que eran los de los 30 días y los 60 días. ¿Ya? No sé si entendieron esto. ¿Ya? Vamos a grabar eso para que me quede en el... Ya, muy bien, Ama. Entonces, vamos a terminar acá. Ustedes van a continuar con el cálculo de las horas extras y el próximo miércoles ya vamos a venir con el tema de los descuentos, con el tema de los descuentos previsionales, los judiciales, los legales, y vamos a determinar el impuesto para poder llegar a una liquidación de sueldo. ¿Ya? Así que nos vemos, ojalá no nos decreten la cuarentena para que podamos vernos el próximo martes físicamente en el Campus La Cera, y si no, nos veremos en la virtualidad el próximo miércoles. Así que yo les agradezco, chiquillos, por la paciencia y además la consideración que tuvieron por mi atraso en esta sesión. Así que muchas gracias. Les voy a subir el video de la clase y la planilla, pero una vez que yo termine con el otro curso que me toca ahora inmediatamente. ¿Ya? Así que nos vemos. Muchas gracias, profesora. Chao, profe, gracias. Chao. Ya, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien.